Bienvenidos, mi nombre es Raúl Barría y hoy, junto a mis compañeras Vanessa Chávez, Ivette Guineo, Daniela Leal, Olga Lemus, Karina Mancilla, Isabel Santana, Krishna Schleff y Camila Zúñiga, realizaremos un webinar en donde estaremos hablando acerca de la sonda gástrica. Repasaremos sus objetivos, revisaremos la técnica de inserción y además mencionaremos las consideraciones puntuales, especialmente en recién nacidos, entre otros detalles. La sonda nasogástrica, que según su sitio de inserción difiere entre sonda nasogástrica u orogástrica, tiene como objetivo la administración de nutrición enteral e hidratación a recién nacidos que se encuentran impedidos para succionar por patologías o inmadurez. Estamos hablando de recién nacidos que tengan algún tipo de problema con la succión, deglución y respiración, llamado también tríptico funcional. También se utiliza para la administración de medicamentos, aspiración o drenaje de contenido gástrico, lavado de estómago, descomprimir la cavidad gástrica de su contenido líquido gaseoso y prevenir la distensión gástrica. Indicaciones en neonato. Estas indicaciones son del Hospital Base de Puerto Montt y nos habla de la alimentación por sonda nasogástrica u orogástrica en neonatos. En primer lugar, la indicación de la sonda son para todos recién nacidos siempre y cuando esta indicación lo diga el médico. También es para prematuros menores a 34 semanas, para recién nacidos hospitalizados entre 0 a 28 días que presentan alguna alteración en el reflejo succión-deglución, para pacientes que estén con oxigenoterapia a través de ventilación mecánica, CPAP nasal o HUD, y en pacientes que presenten alguna malformación congénita que le imposibilite la alimentación por la boca. En las indicaciones generales para la inserción de sonda, estas se indican para una nutrición enteral, para una descompresión gástrica, para una prevención de broncoaspiración y para el lavado gástrico. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la nutrición enteral. Esta se utiliza en pacientes que tienen un peristaltismo intestinal o que muchas veces su alimentación se ve impedida por la vía oral. Después tenemos la descompresión gástrica. Bueno, esta se utiliza en casos donde nos llegan usuarios con pancreatitis, oclusión intestinal o que muchas veces hay que vaciar el contenido gástrico. En otros casos, los neonatos se usa la CPAP y la NEC, que es la enterocolitis necrotizante. Después tenemos la prevención de broncoaspiración. Bueno, esto se utiliza realmente en pacientes que vienen con un estado disminuido de la alerta o que tienen problemas en su deglución. Después tenemos el lavado gástrico, que se utiliza en casos de intoxicación por algunas sustancias tóxicas, obviamente, o fármacos, o que uno llegara a sospechar que este paciente podría tener alguna hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son los objetivos de la sonda orogástrica? Administrar alimentación, medicamentos u otras sustancias por vía enteral al recién nacido que se encuentra imposibilitado de hacerlo por vía oral. Alimentar al recién nacido que presenta inmadurez en sus reflejos de succión y o deglución. Evaluar el contenido gástrico en sus diferentes características, aspirando este contenido a través de ella. Y disminuir la presión intragástrica. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con fracturas de cráneo, fracturas faciales, especialmente si compromete la nariz, atresia de coanas, atresia de esófago, coagulopatía severa no controlada, y en recién nacido no se recomienda el uso de sonda nasogástrica, y esta debe ser reemplazada por una sonda orogástrica en los siguientes casos: CPAP nasal, que es presión positiva continua en la vía aérea, dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, quejido expiratorio y retracción intercostal, neonatos con requerimientos de oxígeno y trauma nasal. Materiales para la sonda nasogástrica.
Utilizaremos, antes del procedimiento, una sonda nasogástrica adecuada según la indicación médica. Si es para lavado o vaciado, se utiliza una sonda gruesa y con toma de aire tipo Salem. Esta tiene una luz central para la aspiración y una ventana lateral para la salida de aire, y se conecta a una aspiración continua. Si es solo para alimentación, utilizaremos una sonda fina entre los 8 a 12 French, con fiador Frick. Para pacientes pediátricos, utilizaremos una sonda entre los 5 a 10 French y se elige siempre la más fina. Para pacientes adultos se utilizan sondas entre los 8 a 14 French. Utilizaremos rotulador, suero fisiológico o lubricante hidrosoluble, gasas, vaso de agua, una jeringa de 50 cc de cono ancho para adulto y de 10 cc para pacientes pediátricos. Un fonendoscopio, una tela adhesiva o un sistema de fijación para la sonda, una bolsa de plástico por si hay vómitos y un protector para la cama. Cabe recalcar que para pacientes recién nacidos, menores de 1000 gramos, se utiliza una sonda de 4 French. Entre los 1000 y 2999 gramos, se utiliza una sonda de 6 French y para mayores de 3000 gramos, una sonda de 8 French. Materiales para la sonda orogástrica. Aquí utilizaremos una jeringa de 5 ml, una sonda de polietileno número 6 u 8, tórulas estériles, tela adhesiva cortada en forma de H para la fijación y una bolsa para los desechos. Descripción de la técnica. Para la instalación de ambas sondas se realiza la misma técnica, sin embargo difieren en el lugar de inserción y la medición dependiendo del paciente. Como primer punto, debemos verificar el procedimiento que vamos a realizar. Posterior a esto, vamos a realizar la higiene de manos. Vamos a reunir el material acorde al paciente que vamos a tratar. Esto consiste si estamos tratando a un paciente pediátrico o un paciente adulto. Preparar los materiales de fijación consiste en cortar un rectángulo con bordes redondeados de hidrocoloide acorde al tamaño del paciente. En la cama, ponemos al paciente en posición supina con la cabeza lateralizada. Cuidadosamente vamos a revisar las fosas nasales. Esto es para corroborar la permeabilidad de estas. Y después vamos a comprobar la indemnidad de la sonda que vamos a utilizar. Para la instalación de la sonda nasogástrica, se debe medir desde la punta de la nariz hasta el borde inferior de la oreja y luego hasta el punto medio entre el apéndice sifoide y la cicatriz umbilical. Para la instalación de la sonda orogástrica, medir desde la comisura labial hasta el fondo, hasta el lóbulo inferior de la oreja y luego hasta el punto medio entre el apéndice sifoide y la cicatriz umbilical. Medición para la instalación de sonda nasogástrica en un paciente pediátrico. Medimos desde la punta de la nariz hasta el borde inferior de la oreja. Desde ahí hasta el punto medio entre el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical. Marcamos, en este caso, con un marcador. Medición de sonda orogástrica en paciente pediátrico. Medimos desde la comisura labial hasta el lóbulo inferior de la oreja y luego hasta el punto medio entre el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical. Marcamos la medida con un pedazo de tela. Descripción de la técnica. Marcar la sonda con tela adhesiva hasta la medición realizada. Lubricar la punta de la sonda con agua destilada o suero fisiológico cuidando de no contaminar. En recién nacidos, tomar su cabeza y posicionarla en olfateo. Introducir suavemente la sonda. Por vía nasal, por la narina hacia la parte posterior, curvando el ángulo levemente, favoreciendo el paso hacia la faringe. Vía oral, a través de la boca hasta la pared posterior, curvando el ángulo levemente para favorecer su paso hacia la laringe. Seguir introduciendo hasta la medida, pero continuar observando el estado y la tolerancia al procedimiento. Verificar la ubicación de la sonda. Conectar la jeringa a la sonda y aspirar suavemente auscultando la región gástrica al introducir aproximadamente 12 ml de aire y luego aspirar.
Fijación de la sonda, dejar cómodo al paciente, realizar higiene de manos y registrar el procedimiento. Fijación. Tenemos varios tipos de fijación. Fijación en I, fijación en tira, nasofix y bigote, que serán explicados a continuación. Fijación de sonda nasogástrica en paciente adulto. Se utiliza un trozo de tela cortada en forma de H o de pantalón. El extremo más ancho se fija al tabique nasal. Los extremos distales se enrollan en la sonda. Para una mayor fijación, se refuerza la tela adherida al tabique nasal. Fijación de sonda orogástrica en paciente adulto. Pasamos una tela por debajo de la sonda a la altura de la mejilla. Cruzamos ambos extremos y adherimos a la cara. Cortamos otra tela y reforzamos la fijación. Responsables de la instalación. El profesional encargado de la instalación de la sonda orogástrica en neonatos es el profesional de matronería. Eso quiere decir que si algún neonato que esté en atención inmediata, UCI o UTI neonatal, llegara a requerir la instalación de esta sonda, debe ser un profesional de matronería quien acuda a realizar esta técnica, siempre y cuando esté supervisado por otro matrón clínico o alguna matrona supervisora si ésta existiese. En cambio, para la instalación de la sonda nasogástrica en adultos, esta debe ser realizada por el técnico paramédico o un enfermero y debe ser supervisado por un enfermero o un matrón dependiendo de la unidad en donde esté hospitalizado nuestro usuario. Consideraciones especiales para la instalación de la sonda nasogástrica y orogástrica. Estas se deben cambiar cada 48 horas para así prevenir la aparición de alguna IAS. Se debe tener en cuenta además que durante la instalación de la sonda se pueden presentar algunas complicaciones en nuestros neonatos, como sería la apnea o bradicardia, la hipoxia, obstrucción de la sonda o de la nariz del recién nacido, perforaciones gástricas y que esta sonda quede mal ubicada. No es recomendable auscultar para verificar si nuestra sonda quedó bien ubicada, debido a que los ruidos torácicos sobrepasan el abdomen. Además, existen situaciones en las cuales es necesario hacer retiro de la sonda. Esto corresponde, por ejemplo, cuando nuestro recién nacido se torna cianótico. Aquí el retiro debe ser de manera inmediata. También se debe retirar la sonda si al colocar el extremo distal de la sonda en el frasco de agua, este comience a crear burbujas al ritmo de la respiración de nuestro neonato. Y para escoger el tamaño correcto de nuestra sonda a utilizar, también debemos saber para qué vamos a utilizar nuestra sonda. Por ejemplo, si la requerimos para hacer un vaciamiento gástrico, debemos utilizar la que tenga el calibre más grande posible. En cambio, si la vamos a utilizar para ejecutar la alimentación, vamos a requerir la sonda que tenga el calibre más pequeño posible. Bueno, hay que tener también otras consideraciones especiales al instalar una sonda nasogástrica y orogástrica. Primero se debe valorar clínicamente al paciente durante todo el procedimiento. Se debe valorar los signos vitales, también las condiciones de sus fosas nasales, si hay alguna lesión. En caso de sentir resistencia, no hay que seguir presionando por riesgo a un daño en los tejidos. Si se presentan signos de dificultad respiratoria, cianosis, tos, hay que retirar inmediatamente la sonda por riesgo a que haya pasado a la vía respiratoria. La instalación de la sonda debe ser antes de la alimentación y en los neonatos no se debe cambiar
la sonda si es que recién ha sido alimentado por riesgo a los vómitos. La ausencia de dificultad respiratoria no es indicativo de que la sonda está bien puesta. La radiografía es un indicativo, o sea, es una técnica para saber si está bien puesta la sonda, pero tampoco se hace de rutina. Cuando se mide la sonda se deben tener en consideración las marcas, ya que muchas marcas tienen diferentes medidas para que así sea más precisa la longitud, la profundidad y la sonda quede mejor posicionada. La sonda nasogástrica y orogástrica en neonatos se debe, si existe residuo gástrico, si es menos del 20%, debe ser devuelto al estómago y se debe restar del volumen indicado. Si el residuo gástrico es bilioso o de un color verdoso y con sangre o sea hemático, se debe avisar al médico, él debe evaluar o ella debe evaluar, se debe suspender la alimentación y se debe dejar la sonda abierta a caída libre. El recién nacido debe ser observado durante toda la alimentación para pesquisar algún dolor, alguna dificultad respiratoria, náuseas, etc. La sonda debe ser cambiada cada 72 horas, por lo menos eso es lo que nosotros pudimos investigar en la neonatología de Puerto Montt, o cuando se haya desplazado. Es importante que la sonda sea rotada constantemente para evitar daños en las encías o en las fosas nasales. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.